Es un gran gusto poder presentarte el resumen del Agape en Vivo sesión 469, en donde soy invitado a vivir mi identidad divina como hijo bendecidor, parte 2. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Para comprobar mi estado de existencia en bendición absoluta, es preciso que yo conozca la herencia a la que tengo acceso y comprenda los pasos para disponer de esta 24/7. En este ágape, soy traído por el Espíritu Santo a la verdad de lo que soy como heredero y coheredero juntamente con Cristo, y soy invitado a disfrutar de la plenitud en la que Dios me hace abundar para ser un bendecidor en comunión con Él. El bien de Abba es una garantía y no una posibilidad para mí que participo de mi identidad divina como hijo bendecidor. Conforme permanezco en fe, eligiendo darle crédito a la verdad de mi Padre, le doy permiso de cumplir su compromiso en mí. Hablar de la herencia de nuestro papá en nosotros, tomar posesión de eso, vivirlo y poder ser bendición, es de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras porque él quiere que todo lo que tengamos nosotros es de él. O sea, si yo tengo algo y él me dice, dalo, lo voy a dar porque no es mío. Mis hijos son de él. Y si él los pide, yo tengo que poder vivir eso con él porque Él tiene un plan en mi vida que a veces no conocemos, pero que tenemos que vivir posicionados en Él y creer que Él nos ama, que Él nos quiere lo mejor para nosotros, que a veces decimos, ok, ¿cómo puede ser esto mejor? Si yo sufro o estoy en ese atorado porque mm, yo quisiera que fuera así, pero Él tiene un plan. Él nomás quiere que nosotros nos, ¿cómo se dice? Podamos ser uno con Él, someter nuestros sentimientos, nuestras, todo, que no puedo identificar cada cosa, pero todo nuestro ser en Él. Y saber que Él tiene nuestro mejor en sus manos y que Él tiene un plan que es maravilloso, que a veces no lo entendemos y no lo vemos, pero Él sí lo siente, Él sí lo conoce. Entonces le paso el tiempo más. Mm, Pues buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí y saludarles a todos. Eh, esta tarde vamos a continuar recibiendo verdad en relación a lo que Dios comenzó a hablarnos la sesión pasada sobre nuestra identidad como hijos en función de ser bendecidores. Y durante esa sesión, Dios hizo una pregunta que yo quiero retomar y abrir esta tarde con ustedes, y es, ¿cómo sujetamos todos los eventos a bendición? La escritura dice en Romanos 8 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Él no está diciendo que todas ellas van a venir con una etiqueta de ser positivas, pero Él está garantizándonos que va a tornarlas para que trabajen en nuestro beneficio. Y es que yo quiero abordar dos aspectos en cuestión a esta promesa. Y la primera es que no existen excepciones. Él nos dice que todas las cosas trabajan para nuestro beneficio. Y subrayo y pongo en mayúscula la palabra todas, porque puede ser que el que despidan a alguien de un trabajo, el que le choquen el vehículo a uno, bueno, terminen siendo asuntos cotidianos de mayor o menor dimensión que puedas procesar y traer a esta promesa. Pero queda aquellos eventos que se salen completamente de tu expectativa o de tu capacidad para procesar y que estás en medio de una confusión tratando de conectar eso que está viviendo tu vida y que estás atravesando a la promesa de Dios.
Mi esposo, como todos ustedes ya saben y les he comentado en sesiones pasadas, él partió con nuestro padre 5 meses atrás y este es un evento que para mí se ha convertido en un punto de transformación para venir a la comprensión de esta verdad y entender que no existen excepciones, que no hay evento en nuestra vida que se salga de la promesa de Romanos 8. Dios quiere que empecemos esta tarde recibiendo esta verdad, comprendiendo que todo aquello que tú puedes estar pasando, incluyendo la partida de un ser querido, como es mi situación, está implícita en esta promesa y que Dios está garantizando tornar el dolor, el duelo, el luto y todo eso que nosotros podemos estar viviendo en lo que Jesús mismo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y empezó a hablar que Él venía a dar buenas nuevas a los afligidos, a hablar a los enlutados y a transformar el lamento en baile. Así que esta promesa no tiene excepciones y es importantísimo que cada uno de nosotros derribe esos argumentos en los que puedes estar considerando: mira, sí, esta situación entra, pero lo mío está muy complicado. Esa es una cuestión que a lo mejor con el tiempo puede hacer que entre en esta promesa, pero no es así. Segunda cosa que esta promesa nos trae, y es el hecho de que no solamente Él está diciendo que no hay excepciones, sino que también hay dos aspectos en los que el bien trabaja. Uno es el bien que tú recibes y otro es el bien que Él está comprometido a fluir contigo para la vida de otros. Romanos 8:1 puede considerarse una promesa como de beneficio personal, como que, bueno, qué increíble, Dios a mí me va a hacer bien. Y eso suena hermoso, pero es solamente una perspectiva que se queda corta si no entendemos el contexto en el que Dios está hablando esta promesa. Y es no solamente hacerte el bien a ti, sino que en tu vida esos asuntos sean de bendición para todos aquellos con los que tú tienes trato. Yo me encuentro precisamente en medio de esa promesa, en ver cómo aquello que todavía no termino de comprender y de entender, Dios no solamente me comprueba ese bien que como papá es capaz de hacer en mi vida, pero cómo Él también puede fluir esa bendición y ese consuelo para muchos. Entonces, es importantísimo aquí que tú comprendas que Dios no solamente está interesado en traer todo su bien para contigo, sino el hacer que tú te vuelvas una fuente y que tú puedas ministrar y dar y compartir eso mismo que Él ha hecho en tu vida, que esté a raudales, que otros también puedan tenerlo. Y la segunda cosa importante en esta promesa de Romanos 8 es el que podamos nosotros entender que nosotros no necesitamos estar en el lugar ideal para poder vivir esta bendición o poder fluirla a otros. Algunos estamos esperando el momento perfecto. Es que yo ahorita no puedo ser bendición porque me encuentro en esta situación, pero cuando mejore, entonces sí, voy a poder bendecir a otros. Y es aquí como las cosas están en sentido a la inversa. Dios no está hablándote de que este bien que Él ha garantizado vaya a fluir en tu vida cuando para ti sea el momento ideal o el momento perfecto. Se trata de estar posicionado en el lugar correcto. Si tú continúas alargando la situación y diciendo: es que yo necesito que se enderece mi barco, que me sienta mejor, que yo esté anímicamente un poquito más fuerte o que yo pueda ver las cosas más estables, entonces voy a fluir siendo bendición. Aquí es donde está la cuestión importante para que la fe entre en acción, y recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, es una invitación de parte de Dios para cada uno de nosotros, el venir a entender que este beneficio asegurado y garantizado por medio de Cristo para nosotros no está en relación de si nosotros vemos o no las condiciones ideales para que esto suceda. Es una elección personal en la que tú recibes fe, le tomas la palabra a Dios
y sencillamente te posicionas y te ubicas en el lugar correcto y le dices, Padre, yo no veo las condiciones indicadas, yo no me siento quizá al 100 en la capacidad anímica o de salud, cual sea que tú estés atravesando, pero le tomes a él la palabra y puedas entender que Jesús dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es a lo que tú y yo estamos siendo llamados, a permitir que esos ríos fluyan. Pero todo esto es un proceso que implica fe. Soy beneficiario de una herencia divina sobre la que tengo derecho legal para comprobarme en bendición absoluta. ¿Estoy dispuesto a aceptarme a la luz de su verdad? Es importantísimo que también entendamos la otra parte que tiene que ver con que también somos herederos. Vamos a hablar de la palabra herencia. Y esta palabra es una palabra un poquito controversial. La palabra herencia entonces para nosotros implica que ésta sea renovada en nosotros, porque para algunos puede ser una experiencia terrible, para otros puede ser una experiencia alegre, en fin. Todo esto que gira en torno a las herencias y a las cuestiones legales, necesitamos como que ponerlo a un lado y entender lo que para Dios representa una herencia. El domingo anterior comenzamos a recibir verdad en Efesios 1 y hoy vamos a continuar allí, en Efesios 1, en el versículo 11, donde dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Así que Él no solamente te habla de que eres su hijo, sino que Él ha dispuesto para ti una herencia. La verdad de Dios aquí es clara y nos dice que nosotros tuvimos herencia. Y hagamos énfasis en esa palabra porque es algo que Dios no está considerando si te lo va a dar o no, si es que tú tienes los méritos necesarios o cuentas con los requisitos satisfechos para que entonces Él así te otorgue aquello que ya te ha concedido por medio de Cristo. Ahí está clarísimo para nosotros lo que el Espíritu Santo nos deja ver, que en Él, esto es en Jesús, tuvimos herencia. Tú y yo hemos sido receptores legales de esa promesa. Tú al venir a Jesús y al recibir la redención, se te ha concedido y se te ha dado acceso a esta. Pero ¿en qué consiste esta herencia? ¿Es acaso una cuestión exclusivamente material? ¿Es una cuestión exclusivamente de dinero, de finanzas? Y aquí cabe mencionar que cuando Dios está hablando de herencia, está hablando de Él mismo. Está hablando de todo lo que Él es y de todo lo que Él es capaz de darnos. Cuando Él habla de que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, Él está hablando de que a Él le plació darse a nosotros. Y en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, esto eres tú y soy yo, que no nos perdamos y tengamos vida eterna. Todo esto que Dios así nos presenta es parte de su herencia. Y la herencia es algo que conforme conocemos a Dios, podemos ir entendiéndola, podemos ir recibiéndola y podemos ir aprendiendo a echar mano de ella. Por lo tanto, en la medida en la que tú conoces a tu Padre, pero no lo conoces de manera intelectual o de forma teórica, sino cuando tú conoces a Dios en la vida real, como mencionaban hace unos instantes, 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuando tú conoces a Dios en esa dimensión, entonces empiezas a despertar a la herencia a la que tú tienes acceso. Dios me ha dado una herencia que me habilita para ser bendecidor en la dimensión en la que Jesús lo es.
¿Qué argumentos en mí se oponen a esta realidad eterna? Esta herencia nos posiciona a ti y a mí como herederos, nos posiciona a ti como hijos, pero también nos da un lugar que es preciso que también aprendamos a tomar, porque lo contrario a aquel que es heredero es la persona que se me viene a la mente ahorita, ¿no? La persona que puede andar sin hogar, debajo de un puente, pidiendo limosna. Pongamos eso como un escenario opuesto a alguien que es heredero. Estamos hablando de un nivel de escasez extrema. Y muchos de nosotros nos sabemos hijos, pero al carecer de nuestra identidad como herederos, nos vemos como hijos, sabemos que tenemos un padre, pero cuando se trata de recursos, y por favor, cuando hablo de recursos, no estoy haciendo referencia exclusivamente a cuestiones financieras o económicas. Recursos para Dios es todo, todo aquello que Él es y que Él ha puesto a tu disposición. Por consiguiente, volviendo a este contraste entre estos dos escenarios, muchos de nosotros podemos sabernos hijos, pero a la hora de enfrentar una situación, de repente nos vemos en escasez. Y lejos de vernos como herederos en la plenitud de Dios, nos vemos en la carencia y nos vemos en el asunto de comenzar a hablar con Dios como lo haría esta persona que vive sin hogar, bajo un puente y que pide limosna. Y comenzamos a tener pláticas con Dios, tratándolo de convencer de nuestra necesidad. Dios, es que yo necesito, es que Dios, a mí me hace falta, es que necesitas entender que yo no tengo. Y nuestra oración gira en torno a decirle a Dios todos los detalles de lo que nosotros podemos estar atravesando cuando Él nos ha dicho que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Entonces, una vez que hemos entendido que no hay excepciones en la promesa de Romanos 8:1 y que tú no necesitas estar en el lugar ideal, entre comillas, para poder venir y bendecir a otros, sino que necesitas estar ubicado, posicionado en tu identidad como hijo y ahora también como heredero. Esta posición como heredero no nos coloca a nosotros arriba de otras personas o nos pone para sentir que valemos más que otros. Por el contrario, esta herencia nos pone a entender que nuestro valor es el que Jesús mismo pagó en la cruz, porque Él fue el precio pagado por nuestra redención. Y de esta manera podemos también entender que ese precio fue pagado por los pecados de todo el mundo. Así que necesitamos quitarnos de encima todos esos conceptos de falsa humildad, porque yo he vivido con ellos y Dios ha tenido que trabajar con estos. La falsa humildad es: Dios, no me des tanto, yo me conformo con poquito. No me des a mí tanto porque, pues, algunos tienen idea de que Dios así como Santa Claus, como que tiene que repartir por otros lados. Y entonces en esa falsa humildad empezamos a decirle a Dios que nos dé, pero que nos conformamos con un carrito, o hablando de cuestiones materiales, o si hablamos de cuestiones de salud, decimos, bueno, mira Dios, nada más arréglame el problema de la rodilla o de la cadera, en fin, y estoy bien. Yo ya con eso, mira, ya estoy del otro lado y entonces ahora sí estoy en bendición. Ahora sí, Padre, dime, ¿a quién vamos a ir a bendecir? Qué bonito suena ese escenario, ¿verdad? Suena así como yo quisiera que me pusieran así la meta. Sin embargo, las cosas funcionan completamente a la inversa. Y es el que tú y yo esta tarde continuamos recibiendo esa invitación de ser hijos y como tales bendecidores, pero que vengamos al hecho de conectarlo a esta otra parte que tiene que ver con que somos herederos. Nosotros no seremos herederos. Nosotros tuvimos en Él
una herencia. Y es necesario que todos esos conceptos de falsa humildad en las que tú puedes estar batallando y lidiando en cuanto es lo que puedes recibir de parte de Dios, es algo que el Espíritu Santo va a convencerte y va a traer luz a tu corazón para que lo puedas recibir. Si yo te ofrezco a ti un pastel completito y te lo regalo, pero tú me dijeras, ay no, Magno, yo me conformo con un pedacito, y puedes decirme que estás a dieta, que el pastel a lo mejor no es el sabor que te gusta, en fin, puedes ponerme a mí una serie de objeciones, pero yo quiero ponerte este mismo ejemplo, porque si la herencia de Dios la podemos graficar como un pastel, ¿cuáles son tus objeciones frente a esto que Dios a ti te está entregando? ¿Cuáles son tus peros? ¿Cuáles son tus argumentos en los que dices, sí, Dios, tu pastel está bonito, pero mira, en fin, cada uno de nosotros viene de trasfondos tan diversos y con ideas preconcebidas, aprendidas muchas veces de nuestros propios papás, que Dios necesita desarraigar desde la raíz, que Dios necesita venir y no las necesita maquillar, pintar o ponerlas bonitas y darles una pulidita. Necesita venir y destruirlas desde su origen. Y ese es el trabajo que únicamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Mi Padre me santifica de herencias humanas que compiten en mi corazón, para que yo sea sustentado exclusivamente por Él, para vivir como hijo bendecidor. ¿Voy a elegir permitírselo o seguiré aferrado a los tesoros terrenales que me dan identidad? En el libro de los Salmos podemos leer en el capítulo 16, versículo 5, que dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. De nuevo, ahí nos es presentado quién es la herencia. Si tú piensas que la herencia de Dios es una cosa u otra, hoy Dios nos aclara que Él mismo es nuestra herencia. Pero a mí me encanta este verso porque está en primera persona y porque es una declaración de fe. El Señor es mi porción, mi herencia. Mira, yo no sé cuál sea la de mis parientes, la de fulano, mengano o perengano. Yo lo único que sé es que Él es mi porción, Él es mi herencia y que está en singular. Es importante señalar esto. Está en singular porque no es las herencias. Y el punto para nosotros muchas veces está en que yo sí dependo de la herencia de Dios, oye, pero también dependo de este otro beneficio o desde otro beneficio, y eso podemos generalizarlo usando la palabra herencia. Mientras mi corazón esté supeditado a las herencias, al bien de Dios, pero al bien de otras personas, entonces yo voy a estar patinando. Y voy a estar lidiando y voy a estar no pudiendo conectar mi identidad de hijo a este fluir bendición a otras personas, porque no puedo identificar que aquello que Dios me da es suficiente para mí. Él dice que Él es mi pastor y que a mí nada me falta. Él me está diciendo, ¿sabes qué, hijita? Yo te basto. Lo que yo soy, te basta. Y estoy en un proceso, ¿sabes de qué? De dejarme convencer de ello. Y cuando se me nubla el panorama y cuando me derrumbo en lágrimas y cuando me falta la fuerza, viene el Espíritu de Dios a mi vida de nuevo a sostenerme, a levantarme y a hacerme ver que Él es mi porción, que Él es mi herencia y que lo que Él es, me basta. Es aquí donde el proceso de santificación ocurre. Porque cuando tú empiezas a escoger a Dios como tu única porción y tu única herencia, ¿sabes qué sucede? Las demás herencias quedan así
en el segundo plano. Oye, pero es que el gobierno no me dio el ingreso que tenía que darme. Ya empiezas a percatarte de que lo demás queda en segundo término. Es aquí a donde nos trae nuestro Padre esta tarde. Y todo esto tiene aplicaciones directas a lo que hoy cada uno de nosotros estamos viviendo. La pregunta con la que iniciamos es, ¿cómo sujetamos todos los eventos de nuestra vida a bendición? Y la respuesta está en que tú le permitas al Espíritu de Dios seguir presentando evidencia, seguir haciendo ese trabajo de invitación, seguir haciendo ese trabajo de presentar razones de verdad en tu vida para convencerte de que estás provisto y que están garantizadas todas aquellas cosas que tú necesitas para hacerle frente a los eventos que estás atravesando. Que es necesario que despertemos al hecho de que no hay discrepancias entre la herencia que Jesús disfruta y la que a nosotros se nos ha concedido. Llegó el momento de despedirnos de ese Jesús al cual hemos puesto en un nicho. Ha llegado el momento de despedirnos de ese Jesús al que hemos nosotros entendido que lo podemos adorar y venerar, pero que pues sigue estando distante de nosotros. Jesús está presente en nuestras vidas y Él está activo, pero ha llegado el momento de que empecemos a percatarnos de que Él es la promesa y Él es el compromiso al cual tú y yo hemos sido llamados para ser conformados. Así que en la medida en la que tú descubras y conozcas tu herencia, empezarás a percatarte de esa transformación en tu propia existencia y empezarás a mirar cómo esto también se hace evidente en tu familia y en todos los ámbitos en los cuales tú te mueves. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!